Bien, ante todo, muy buenas tardes. En principio, para mí es un honor estar aquí y permítanme agradecer esta posibilidad a nuestra querida docente, a la profesora Virginia, y a cada uno de ustedes. Lo que quiero hoy es compartir la experiencia que me ha tocado desde que egresé de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en ese entonces, hoy fusionada con ya formada en escuelas profesionales. Quiero compartir mi experiencia a partir de cuando egresamos de la facultad, más desde una visión mucho más pragmática. Yo egresé de la Facultad de Comunicación el año 97 y estas son mis dos primeras herramientas de trabajo, o mis primeros maletines de trabajo, podría decirlo así. Yo hice prácticas preprofesionales en 3 instituciones, pero una primera reflexión que me lleva a analizar, y precisamente como lo que ahora estamos tocando, es la experiencia teórica y el acercamiento que debemos tener con la realidad. Las prácticas las inicié de manera particular, sin mucho manejo teórico, sin mucho manejo pragmático. Se resume, y estoy casi seguro, que muchos de los compañeros que ahora están haciendo las prácticas de repente pasan estas mismas dificultades. Cuando pasamos a hacer prácticas en alguna institución, sea pública o privada, nuestras capacidades en muchos de los casos se ven limitadas. Primero, por la falta de oportunidades y segundo, por nuestras propias competencias. Mi primera experiencia, como les digo, es el tema de la Cámara de Comercio, y ahí tuve, por así decirlo, mi primer cambio, ¿no? Yo cuando inicié las prácticas, normalmente en ese entonces no se hacían, no te pagaban por las prácticas, ¿no? Entonces, con mis compañeros concursábamos por asumir algunas prácticas y claro, encontrar en ese entonces era algo muy fenomenal que te tengan que remunerar. En ese entonces, claro, a mí me pasa, llego a un estado de confort porque yo creía que estaba haciendo bien las prácticas y lo único que hacía era emitir notas de prensa. Solo eso. Y claro, en ese entonces el director de la Cámara de Comercio, antes de finalizar mis prácticas, me llama y me dice que no podía continuar más ahí. Para mí fue como un golpe y algo que me marcó y me preguntaba ¿y por qué? Y simplemente lo que me dijo es porque no estás desarrollando tus capacidades y tus habilidades. Podemos hacer más cosas, eso es cierto. Posterior a ello, empezamos a desarrollar el tema, me incursioné en el tema de periodismo, hice prensa escrita en el diario El Correo, aquí en Cusco, pero algo que también me llamaba mucho la atención es que no coincidía de que 5 años de formación, evidentemente con respeto al tema de la prensa, no podía estar sujeto a recabar información, transcribirlo en un medio periodístico y que quede ahí, ¿no? Y esto me llama a pensar lo que es precisamente el tema de comunicación y lo que hoy día estamos conversando. Necesitaba el acercamiento con la persona. No quería trabajar en algo direccional, unidireccional, solo ver lo que decía el resto. ¿Y qué hay de los aportes que hacemos nosotros? ¿Qué hay de los aportes del comunicador? Eso me hace ver y entro posteriormente a trabajar en una institución que es Cáritas Cusco, pero de primera mano paso al área de imagen institucional. Y básicamente también hay algo que analizar, que del área de imagen institucional se resume en el tema de información. Información de ver qué produce en cuanto a videos, en cuanto a imágenes, pero seguía en un rumbo muy direccional. O sea, siempre veía el tema de qué hacer y cómo producían estos materiales las personas que en ese entonces llevaban los proyectos. Siempre quería entrar a ese mundo del tema de los proyectos porque ahí es donde generas los cambios sustanciales que decimos. Cáritas Cusco tiene 2 áreas, que es el área de diseño de proyectos y el tema de fortalecimiento institucional.
Y ahí empiezo a entender el tema de la comunicación para el desarrollo en ese entonces, porque se entiende que la comunicación es un proceso. No solo bastaba con emitir mensajes, que lo hacía en la parte de imagen institucional, sino con entender lo que hace un momento decía el anterior ponente, de entender qué hace la otra persona, qué necesita esa persona para generar cambios. Los proyectos antes, en la década de los 80, los 70, normalmente se hacían más en carpeta, por así decirlo. Los proyectos se formulaban de esa manera y no tenía la experiencia ni la necesidad de para quiénes estamos haciendo los proyectos. Entonces, esto empieza a tener un cambio. Empezamos a juntarnos profesionales de distintas ramas para un poco analizar cómo deberíamos formular los proyectos desde la fase de diagnóstico. Cómo incorporábamos a los beneficiarios que en ese entonces se llamaban y que hoy consideramos que son actores de su desarrollo. No podemos nosotros suplantar lo que ellos quieren hacer. Del área de proyectos yo paso a un área que se llama el tema de fortalecimiento de la red. Y ahí vemos el tema de la transversalización de la comunicación para fortalecimiento institucional de lo que es la Cáritas. Queríamos que los proyectos tengan impacto. Necesitábamos que las Cáritas están en todo el país, tengan no un mismo discurso, pero sí ciertos estándares homogéneos para la ejecución de los proyectos. Y uno de los estándares es precisamente de cómo formulamos proyectos ya no regionales, sino birregionales, ¿no? Uniendo dos regiones, pero con enfoques que guarden relación en cuanto al desarrollo, en cuanto a la comunicación. Empezamos un poco a incorporar estos procesos. Y la comunicación en ese entonces o ahora hace que podamos un poco articular entre nosotros, entre los compañeros. Son equipos multidisciplinarios y trabajamos el tema de la comunicación en base a los proyectos e incorporamos en las formulaciones una partida presupuestal precisamente para los proyectos, porque entendemos, y eso está demostrado en la práctica, que cuando empezamos a usar la radio comunitaria tenía mucho más efecto los mensajes que queríamos hacerlo a través de los talleres. Entonces, para nosotros es vital y es muy importante el tema de la comunicación. Lo digo porque soy comunicador, me considero así, pero también cuesta hacer entender a las personas que no son comunicadores. Normalmente los proyectos que se desarrollan van enfocados más a una parte productiva, a ver el tema de capacidades, pero muy poca importancia se da al tema de la comunicación. Y cuando hay dificultades en cuanto a la ejecución de proyectos, el tema de la comunicación entra a tallar y hace un rol muy importante con estos procesos. Y esa es la razón por la que incorporamos estos aspectos en el tema de los proyectos. El tema del fortalecimiento de la red que les comentaba, y trabajamos en tres aspectos. El tema de planificación. Y es algo que quisiera enfocar, porque desde la formación profesional es algo que todavía nos falta por mejorar. Llevamos cursos, sí, de investigación, de metodologías, pero muy poco aprendemos al tema de planificar, y que es algo tan importante para desarrollar y para ejecutar no solo los proyectos, sino inclusive nuestros planes de vida, el tema de la planificación. En ese marco, lo que se hizo a nivel de la Cáritas es desarrollar una carta de navegación, es decir, dónde queremos llegar como institución, cómo queremos vernos a nivel interno y a nivel externo. Y es algo que hemos empezado a desarrollar y trabajar a nivel de todas las Cáritas, y de una Cáritas local, que era Cáritas Cusco, se crea una red de Cáritas y que empezamos a desarrollar proyectos en red. Hemos participado en la formulación de proyectos
que han sido aprobados con la cooperación internacional, pero que se ejecutan ahora a nivel de birregionales, ¿no? Entonces, este es un aporte de cómo los comunicadores vamos incursionando en distintas disciplinas. Cada vez considero que el tema de la profesionalización es menos. Lo que hoy importa un poco más es el tema de actitudes, de tener cambios para trabajar en equipos multidisciplinarios. La comunicación como proceso, algunas lecciones aprendidas. ¿Qué hemos ido aprendiendo de esto? Lo que ya les comentaba, la comunicación es un proceso para generar cambios. No podemos seguir viendo a la comunicación como un tema de mensajes, de emitir solo notas de prensa, de emitir solo imágenes, sino ver el tema de procesos. Y ya hace un momento lo mencionaban con el tema de los actores. Tenemos que aprender a ver a las personas con las que trabajamos como eso, como personas, como sujetos de derechos. La comunicación como promotora de la participación. No puede haber participación o no puede haber comunicación sin participación. Y esto está claramente demostrado en los procesos de los espacios de concertación. Seguramente muchos hemos asistido a los presupuestos participativos, a los CDDs, a los consejos de coordinación distrital. Y es algo que también tenemos que reflexionar y pensar. No podemos existir, no podemos ser ciudadanos de tribuna, ver que los problemas están ahí y nosotros no hacer los cambios que necesitamos hacer para una sociedad mucho más justa. Y eso precisamente nos invita a la comunicación, a ser agentes partícipes de los procesos de cambio. La comunicación como un eje transversal. En todos los procesos y en todo lo que hacemos está la comunicación, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Eso es la comunicación. Entonces hay que ampliar nuestro horizonte y hay que ampliar nuestra mirada hacia la comunicación. Y en el plano de las recomendaciones, algo que quisiera acotar y reflexionar, y también los invito a ustedes, es referente desde la parte académica, desde nuestra universidad. Ver que la formación profesional necesita contextualizarse. Necesitamos acercar a la universidad con la realidad, con la sociedad. Hasta ahora, considero que la formación universitaria, al menos en nuestra universidad, todavía es muy académica, muy teórica, sesgada de la realidad. Y cuando salimos nosotros los estudiantes a hacer nuestros trabajos es nuestra primera barrera. No conocemos nuestro contexto, ni siquiera muy cercano. Y nos parece tan extraño desde Cusco a una comunidad que está a 1 hora ese cambio social. Es tan marcado que si no lo conocemos, planteamos cosas que no necesariamente van a responder y van a solucionar las dificultades que se tienen. Tenemos que salir a experimentar lo que pasa. Y precisamente eso es lo que hacemos los comunicadores y lo que debemos hacer. Salir a investigar, salir a ver qué es lo que tenemos a la esquina de nuestra propia sociedad para que nuestras opiniones y lo que vayamos a comentar tengan mayor sentido crítico. Y eso podemos escuchar ahora en los medios de comunicación. Muchas de las cosas que decimos y de lo que hacemos, las decimos de memoria. Alguna vez una de las docentes nos decía, no podemos hacer discursos de memoria sin contrastar con la realidad. Y es algo que tenemos que aprender. Lo segundo, y eso lo comparto, es que en las prácticas profesionales, cuando vienen a las instituciones, hay 2 sesgos, ¿no? Creemos que cuando terminamos la formación universitaria y empezamos a trabajar,
tenemos todas las herramientas. Consideramos que estamos hechos y derechos para poder ejercer un trabajo, y lo cual no es tan cierto. Y algo que nos falta y que debemos desarrollar, considero, es el sentido de la actitud crítica, el sentido de la indignación y sobre todo el tema de la actitud. La actitud hace mucho. No podemos tener todas las herramientas, es cierto. Cuando egresamos de las universidades no lo sabemos todos, nos falta práctica. Pero la actitud hace que esa necesidad y eso de lo que tú todavía no dominas te va a ayudar a generar cambios, primero en tu vida y segundo para plantear cosas, para plantear alternativas. No podemos ser profesionales pasivos a lo que pasa. Tenemos que ser más propositivos, más activos. Propositivos en el sentido de plantear alternativas de cambio. Tenemos las herramientas y hoy queda cada vez más demostrado en el tema de la comunicación para el cambio social. Un cambio que queremos es un cambio que lo podemos desarrollar, pero conociendo lo que pasa en nuestro territorio. Y eso nuevamente recalco que necesitamos acercar a la universidad con la realidad. Y eso es lo que se ha podido desarrollar con algunas instituciones para hacer las prácticas. Termino con ello, con el tema de que el éxito sin la felicidad no perdura. ¿Por qué digo ello? Porque muchas de lo que hacemos, o la mirada cuando estamos en la universidad, es que queremos terminar, tener un trabajo, ganar dinero y tener una estabilidad económica. Pero no creo que eso sea lo suficiente. No nos formamos para generar dinero, no nos formamos para tener bienes materiales, nos formamos para sentir pasión por lo que hacemos. Te tiene que gustar lo que haces. Si no estamos en un mundo equivocado, si no simplemente estás haciendo algo o desarrollándote porque nos ha tocado estudiar la profesión. Considero que la comunicación es apasionante. En la medida que tú encuentres, y que le llaman algunos autores el elemento, es decir, que te centres en aquello que te gusta, que realmente te apasione, te va a llevar a trabajar y a sentir gusto por lo que haces. Y ese es un primer cambio que también debemos primero interiorizar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si lo que hago, estoy realmente contento con lo que hago, o si necesito generar algún cambio. Eso en lo personal a mí me ha marcado cuando podría decir que de la Cámara de Comercio en un primer momento me cortaron porque me dijeron tienes que buscar lo que te gusta. Yo no sentía que debía hacer radio, no sentía que debía dedicarme al diseño gráfico y no sentía que debía hacer prensa escrita. No lo sentía. Necesitaba trabajar en algo que me hacía sentir bien y es trabajar con personas. Es algo que en lo personal a mí me gusta hacer. Trabajar con gente, preguntarle qué es lo que necesita hacer, qué es lo que le gusta, qué es lo que quisiera para que cambie su calidad de vida. Cuando vamos a las comunidades, nosotros no vamos a hacerle un favor si le falta agua, sino lo que vamos es a darle algo que el Estado, que por derecho le corresponde. Y es algo que revaloramos en la persona y es el tema de la dignidad. Dignificamos a las personas, no nosotros, sino a través del trabajo que ellos mismos desarrollan, se dignifican. No podemos quitarles cosas, no podemos darles cosas materiales para que sean mejores. Lo mejor es que las personas se sientan dignas y que ellas mismas sepan que lo que hacen
les va a ayudar a generar sus propios cambios. Eso es lo que a mí me ha construido como persona y por eso yo me desarrollo en el tema de la comunicación para el desarrollo y hoy comunicación para el cambio social. Muchas gracias.